Acción. Suspenso. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. Y aventura. Algunos de los géneros que abordó una productora icónica de los 70s, 80s y 90s. La historia de un grupo de productores que dijeron adiós a los grandes estudios y nos brindaron películas que mantenemos en el recuerdo. De un mono diabólico a Mozart, pasando por las películas de Woody Allen. De las productoras más galardonadas por la academia, pero que a su vez significó un ejemplo de que ni todo el dinero del mundo puede salvarte. Esta es la historia de Películas Orión. Orion Pictures, o Películas Orión, se fundó en enero de 1978. A diferencia de otras productoras que hemos abordado como Carolco o Canon, cuyos fundadores son inmigrantes, Orión nace del propio Hollywood. Antes de contar su historia, es necesario trazar el contexto en el que se encontraba la industria cinematográfica y por qué se producía este efecto de productoras menores que empezaban a tener su nombre frente a los clásicos estudios. A mediados de los 50s y 60s, Hollywood afrontaba una de sus principales crisis. Por un lado, la televisión se había transformado en un bien común que se encontraba en la mayoría de los hogares estadounidenses. Y por el otro, la cultura juvenil empezaba a emerger siendo representada en la figura de rock and roll. Desde escuchar discos de Elvis Presley y Little Richard, hasta optar por una nueva forma de vestir por fuera del tradicional traje y corbata. Esto en el cine se había representado en películas como El Salvaje de 1953 con Marlon Brando y Rebelde sin causa de 1955 protagonizada por James Dean. Hollywood satisfacía a su público juvenil enfrentándose contra la autoridad en la gran pantalla, pero también este hecho cambiaba el lugar donde se veían las películas. Los 50s y 60s serían décadas donde la sexualidad empezaba a dejar de ser un tema tabú, sobre todo cuando se empieza a comercializar anticonceptivos. Juventud, hormonas, rock and roll, la ecuación es simple. Pero por extraño que parezca, en ese entonces, las ciudades de Estados Unidos no tenían hoteles de alojamiento o establecimientos cuyo fin era pasar la noche. Los mismos se encontraban a las afueras de la ciudad. Este detalle hizo revivir una tradición clásica que hemos visto en cientos de películas: el autocine. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Los primeros autocines tienen sus orígenes en la década del 30 con motivo de salida familiar. Pero en los 50s y 60s, con los padres quedándose en casa mirando televisión, los jóvenes tomaron este espacio. Más allá de pasear en auto y ver una película, el drive-in brindaba un lugar de privacidad. La parte trasera de un auto resultaba la mejor opción para estar con tu novia. El efecto furor por el autocine aumentó la demanda de estrenos constantes semana a semana. Demanda que los grandes estudios no podían abastecer y es por eso que, en vez de producir, compraban películas de productoras menores y las distribuían. Productoras como American International Pictures, con Roger Corman a la cabeza, realizaban películas de ciencia ficción como It Conquered the World. Las adaptaciones de Edgar Allan Poe con Vincent Price, Let me see your face. y
y hacia finales de los 60s, películas sobre sustancias alucinógenas como The Trip y sobre todo Easy Rider. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere. Easy Rider stars Peter Fonda. You do your own thing in your own time. You should be proud. Also starring Dennis Hopper, the award-winning director of Easy Rider. Co-starring Jack Nicholson. What you represent to them is freedom. What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about. Easy Rider. Estas productoras menores a su vez tercerizaban o subcontrataban producciones de diversos mercados como el asiático y principalmente el europeo. El cine se estaba globalizando. Estos films eran de un menor presupuesto, pero de una gran creatividad, cuyos directores, en su mayoría, estaban dando sus primeros pasos. Ya en los 70s, Hollywood atravesaba uno de sus principales cambios generacionales, tanto de productores como de realizadores, y oh casualidad, esta generación sería nada más y menos que Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, John Carpenter, por mencionar algunos, y productores como Alan Ladd Jr., quien sería futuro presidente de la 20th Century Fox, dando luz verde a películas como El joven Frankenstein, Star Wars y Alien. Los 70s combinaba lo clásico con lo nuevo, un terreno ideal para que nuevas productoras comiencen a cambiar las reglas del juego. Orion nace de una productora icónica como United Artists. Esta última estaba liderada por productores y ejecutivos como Arthur Krim, Eric Pleskow y Robert Benjamin. A mediados de los 70s estaría detrás de grandes títulos como Atrapado sin salida, con Jack Nicholson, Carrie, de Brian De Palma, y la distribución de la saga James Bond y Rocky. Puertas adentro, el ambiente no era el mejor de todos. Transamerica Corporation, una firma de seguros propietaria de United Artists, tendría sus fuertes diferencias con los ejecutivos. Estos pedían una independencia respecto a las decisiones de estudio. La gota que colmaría el vaso se daría en 1977, cuando la revista Fortune publicaría una entrevista a John Beckett, presidente de aquel entonces de Transamerica, declarando que si a los responsables de United Artists no le gustaban los tratos de la nueva administración, podían renunciar. Dicho y hecho. En enero de 1978 renunciaban Krim, Pleskow y Benjamin, sumándose a su vez William Bernstein y Mike Midboy, también referentes de la productora. Si United Artists ya no era su hogar, ¿por qué no crear uno nuevo? En febrero, estos 5 productores firmaron un acuerdo con Warner Brothers. Este distribuía lo que la nueva productora realizaba, bajo la premisa de que los cineastas tengan completa autonomía de su trabajo. Tras obtener un crédito bancario de $100 millones, finalmente se fundaba Orion Pictures. El nombre proviene, claro está, de la famosa constelación, siendo cada integrante una estrella, aunque en realidad la constelación tiene más estrellas que 5. Son productores, no astrónomos. Este hecho hizo que varios empleados de United Artists renuncien a su empleo y se sumen a la nueva productora. La falta de conocimiento por parte de Transamerica, desconociendo los grandes valores que se habían ido, se evidenció en 1980, cuando United Artists estrenó Heaven's Gate, uno de los mayores fracasos de la historia del cine. La película, dirigida por Michael Cimino, tuvo un presupuesto de $44 millones, obteniendo solo 3.5 en la taquilla. Finalmente, Transamerica Corporation vendía United Artists a Metro-Goldwyn-Mayer, pero esa es historia para otro video. Durante el primer año, Orion se dedicó a establecer contratos con figuras reconocidas como James Caan, Barbara Streisand, Burt Reynolds y directores como Francis Ford Coppola, quien venía de hacer nada más y menos que Apocalypse Now y Rumblefish, sumando a Blake Edwards como guionista, más conocido por su labor escribiendo drama y comedia, sobre todo por la saga de películas de La Pantera Rosa y El Inspector Clouseau. Las primeras películas serían dramas y comedias adolescentes como Over the Edge de Jonathan Kaplan y The Wanderers de Philip Kaufman, ambos directores provenientes de la factoría de Roger Corman. También distribuiría películas como La vida de Brian de los Monty Python para el mercado estadounidense
y tendría un ligero éxito estrenando Time After Time, la aventura de H.G. Wells persiguiendo en el tiempo a Jack el Destripador, siendo la primera dirección de Nicholas Meyer. Si sos fan de Star Trek, seguramente lo reconozcas por haber dirigido Star Trek II La ira de Khan. Time After Time producía una taquilla de $13 millones. En 2 años, Orion había producido 23 películas. A pesar de los números, la mayoría de estos no terminaron recaudando lo suficiente o incluso sufrieron pérdidas. Estos resultados harían que Warner Bros. Se desvincule de Orion dejando de ser su distribuidora, sumando a que en 1980, 2 directores como Steven Spielberg y George Lucas habían conversado con la productora para financiar su nueva película, La aventura de un arqueólogo contra los nazis. Pero debido a la falta de presupuesto, tuvieron que dejar pasar el tren de Indiana Jones. Estaba claro que la nueva década requería un cambio de estrategia. Para inicios de los 80s, Orion se encontraba sin distribución. En vez de conseguir otro estudio, decidió comprar la compañía Filmways para hacerlo por sí mismo. A su vez, se sumaba al mercado televisivo junto con CBS al realizar Cagney and Lacey, la serie cómica sobre 2 compañeras policías con actitudes totalmente opuestas. La misma resultó un éxito teniendo 7 temporadas. Mientras en la gran pantalla, Orion resultaba un oasis para varios directores, consagrados y novatos. Entre ellos encontramos a Sidney Lumet realizando El Príncipe de la Ciudad, un excelente policial sobre un detective que investiga la corrupción policíaca y cómo el poder corrompe a los representantes de la ley. He's gone too far to stop. Wait a minute, I'm a cop! Come on up! Get out! Treat Williams is Prince of the City. Alan J. Pakula, quien en los 70s nos dio films como The Parallax View, de las mejores películas sobre conspiración en torno al gobierno norteamericano, en esta ocasión realizaría Una mujer de negocios, cuya protagonista es Jane Fonda. Esta interpreta a una heredera cuyo marido, un importante hombre de negocios, es asesinado, dando inicio a un complot cuyo fin es el colapso económico mundial. The most erotic thing in their world was money. Rollover. Un joven Oliver Stone, Woody Allen, Wim Wenders son otros nombres de realizadores que se sumaban a la familia de Orion, además de integrarse al mercado home video, teniendo un gran éxito con las comedias protagonizadas por Rodney Dangerfield. Estas decisiones también se demostraban en la taquilla, siendo 2 obras las que les darían una importante inyección de dinero. La primera sería Excalibur, dirigida por John Boorman. La aventura de Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda obtendría una recaudación de $35 millones. Pero la que significaría una verdadera sorpresa sería Arthur, la comedia sobre un heredero millonario que, para hacerse con la fortuna, deberá madurar y casarse con una mujer elegida por la familia, mientras que él se encuentra enamorado de una chica humilde. La película, dirigida por Steve Gordon y protagonizada por Dudley Moore y Liza Minnelli, obtuvo $95 millones en la taquilla, además la premiación de 2 Oscar como Mejor Actor de Reparto y Mejor Canción. Orion empezaba a consolidar su imperio. En esta ocasión no dejaría pasar la oportunidad que se le presentaba. En paralelo a lo mencionado, un joven director estaba dando sus primeros pasos, desconociendo por completo el camino que le esperaba. A inicios de los 80s, James Cameron se encontraba trabajando en la productora Roger Corman New World Pictures, siendo asistente de dirección en películas como Rock and Roll High School o parte del equipo artístico de Escape from New York de John Carpenter. En 1981, Corman le ofrece la oportunidad de dirigir su primer film, la secuela de Piranha. Durante una gira de presentación por Italia, tendría un sueño que le cambiaría el resto de su vida. Soñé con la imagen de un esqueleto de cromo saliendo de un incendio. Y pensé, ¿y si fuera un cyborg con aspecto humano y no se distinguiera de un hombre hasta que se quemara? ¿Y cuál sería su objetivo? Representar a una tecnología mucho más poderosa, el soldado enviado por Skynet desde el futuro. Cameron escribiría el guión de Regreso a Los Ángeles y Gail Ann Hurd sería la productora que mostraría interés.
Ya que ambos tenían confianza por haber trabajado junto con Roger Corman, el director le vendió los derechos por la ínfima cifra de $1, bajo la condición de que en caso de realizarse la película, solo él podía dirigirla. Ahora Gale tenía la tarea de recaudar los fondos para su desarrollo, y es aquí donde entra Orion con una inversión de $4 millones que finalmente terminó ascendiendo a 6,5. El papel de Kyle Reese fue ofrecido a actores como Mel Gibson y Sylvester Stallone. Tras que ambos lo rechacen, Mike Midboy, ejecutivo de Orion, sugirió un actor en ascenso como Arnold Schwarzenegger que venía de hacer Conan. Tras leer el guión y encontrarse con Cameron, ambos concordaron en que el porte del austríaco se acercaba más hacia el Terminator que al personaje de Kyle, que finalmente recaía en manos de Michael Biehn. El guión también guardaba una fuerte trascendencia para el protagonista femenino. Él mismo detallaba que se trataba de una mujer vulnerable, pero que ocultaba una fuerza que ella misma desconoce. Jennifer Jason Leigh y Jessica Harper fueron algunos nombres considerados, pero el papel recayó en Linda Hamilton, que venía de hacer más trabajos en televisión que en cine. Finalmente, y un aspecto no menor, que sería una marca en la carrera de James Cameron, serían los efectos especiales. El director se comunicó con Dick Smith, responsable de nada más y menos que films como El Padrino y El Exorcista. Este rechazó la oportunidad, no sin antes recomendar a un colega como Stan Winston, alguien más familiarizado con la ciencia ficción que venía a trabajar en películas como Star Wars y La Cosa. Con un presupuesto de $6,5 millones, un director que apenas estaba realizando su segunda película y un cast ligeramente conocido, se estrenaba The Terminator. In the 21st century, a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile, and indestructible. It can't be reasoned with. It can't be bargained with. It will feel no pity, no remorse, no pain, no fear. It will have only one purpose: to return to the present and prevent the future. This weapon will be called the Terminator. You're dead, honey. Un guión sólido, efectos tradicionales como el uso de maquetas y stop motion, sumado a la dosis ideal entre acción y desarrollo de personajes, por extraño que podemos pensar, la película se estrenó sin ninguna expectativa al respecto, considerada como un film menor. Pese a estrenarse en octubre, un mes bajo para el mercado, la película resultó un éxito tanto en crítica como en el público, llegando a recaudar $78 millones. En 1984, Orion también distribuía Amadeus, que resultó ser un verdadero éxito, $90 millones en recaudación y arrasando con 9 galardones en los Oscar. Este año parecía ser la validación de Orion como estudio y productora, pero por irónico que puede ser el destino, la película que más expectativas tenía resultó un absoluto fracaso. La historia de la producción de The Cotton Club es una de las más interesantes de Hollywood. Integra a Francis Ford Coppola, Mario Puzo y Robert Evans, director, escritor y productor de nada más y menos que El Padrino. Tras el éxito de la misma y su segunda parte, Evans tenía la obsesión de producir una película tan grande como Lo que el viento se llevó. The Cotton Club está ambientada en los 30s y es la historia de un triángulo amoroso entre un músico de jazz que trabaja en un club nocturno, el gángster, dueño del mismo, y su novia. Evans haría lo que sea para conseguir financiación. Tal es así que consiguió $12 millones mediante traficantes de armas de Oriente Medio. Sí, lo que sea. Este hecho hizo que Paramount, la coproductora del proyecto, se baje de este. El productor llama a Coppola y a pesar de la problemática relación que habían tenido durante el rodaje del Padrino,
el realizador acepta por motivos económicos, ya que su productora, American Soap Troupe, había quebrado. Mario Puzo se sumaba como guionista. A esta altura, ningún estudio importante quería invertir con los antecedentes de Evans, aunque sí conseguiría fondos gracias a casinos, mafiosos y dueño de un vodevil. Parecía que la ficción trascendía a la realidad. ¿En qué momento entra Orión a la historia? Los hermanos Doumani, dueños de varios casinos en Las Vegas, convencieron a la productora de participar del proyecto. A esta instancia, el presupuesto de 13 millones terminaría ascendiendo a 58 millones de dólares. Claro está, varios de estos inversores no aparecen en los créditos. El lavado de dinero ya estaba efectuado. Roy Radin, uno de los inversores, el dueño del vodevil y empresario del mundo del espectáculo, fallecería bajo extrañas circunstancias antes del estreno de The Cotton Club. Finalmente, la película resultó ser lo de menos en esta historia. El film de Coppola terminó recaudando apenas 25 millones, siendo el director y sobre todo Orión los principales afectados. A pesar del éxito de Arthur y Terminator, los números y sobre todo la reputación de la productora estaban en rojo. A mediados de los 80s, Orión se encontraba en la peculiar situación de producir películas que hoy en día se recuerdan con cariño, pero que en el momento de su estreno no tuvieron el efecto deseado. Por tomar un año, en 1985, estaba detrás de grandes obras como La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, Código de Silencio, de Chuck Norris, El Regreso de los Muertos Vivos, de Dan O'Bannon, producida por George Romero, y Flesh and Blood. Aunque esta no sea tan reconocida, sería la primera dirección en Hollywood de un joven Paul Verhoeven. La productora estaba recibiendo las migas que los grandes estudios dejaban caer, y a pesar de los elogios de la crítica, económicamente le costaba encontrar estabilidad. Tal es así que en 1986 Orión estuvo a punto de desaparecer. Mario Kassar y Andrew Wagner, dueños de Películas Carolco, ofrecieron 55 millones para comprar la mayoría de las acciones de Orión. Su estrategia era disolver a la productora y absorberla. La junta directiva negó la oferta y aceptaron otras propuestas como la de Warburg Pincus, una firma privada que obtenía un 5% de las acciones, y Viacom, que también participaba de la inversión. Esta última le permitía a Orión sumarse a la televisión por cable de algo llamado HBO, señal que estaba empezando a dar que hablar. Pero la verdadera ayuda vendría por parte de John Kluge, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y amigo de Arthur Krim, socio fundador de Orión. Kluge había vendido un grupo de cadenas televisivas que más tarde se conocerían como Fox News y buscaba nuevos horizontes para invertir. Cuando un amigo está pasando una mala época, ¿qué mejor que tener al lado a uno de los hombres más adinerados del país? Kluge finalmente compraba un 7% de las acciones de Orión. Si con lo anterior lograba encontrar la tan ansiada estabilidad, ahora podía competir en el mercado. Simplemente el poder de la amistad. En tan solo un año, Orión pasaba del fracaso de The Cotton Club en 1985 a tener 18 nominaciones en los Oscar de 1986. Finalmente conseguía sentarse en la mesa de los grandes estudios. En 1987, Orión produciría una de sus películas insignias, un clásico de la década. La ciencia ficción volvía a ser protagonista con RoboCop. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer-assisted memory, and a lifetime of on-the-street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop. This guy is really good. He's not a guy, he's a machine.
whole Detroit has a cancer. Cancer is crime. Let the woman go. You are under arrest. You better back up, pal! Your move, creep. What are your prime directives? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. What is this shit? Anything you say may be used against you. He's a cyborg, you idiot. You recorded every word you said. You're dead. We killed you. His memory's admissible as evidence. You're gonna have to kill it. Get in the car, for God's sake! RoboCop, the future of law enforcement. Robocop nace de la mente de Edward Nightmayer, un asistente que trabajaba en Universal y era fanático de la ciencia ficción, siendo su principal meta convertirse en guionista. Para suerte de él, cerca de su oficina, se estaba llevando a cabo el rodaje de Blade Runner, la película que cambiaría su vida. Blade Runner era una producción de Warner. A pesar de que Edward trabajaba en Universal, se escabulló para estar en el set y, según él, aprender todo vinculado al cine. Al verse rodeado en este futuro lejano, pero a la vez consciente de que puede llegar a convertirse en realidad, tuvo las primeras ideas de una historia sobre un robot policía en un mundo donde la autoridad y la ley pueden ser fácilmente corrompidas. Junto con el guionista Michael Miner, escribirían los primeros borradores de guión. El mismo tenía elementos como la muerte del protagonista en el primer acto, inspirándose en Psicosis de Alfred Hitchcock, pero sobre todo la sátira del mundo empresarial y que está ambientada en Detroit. Para 1984 ya tenían un guión para presentar, siendo dos las productoras más interesadas en el mismo. La primera sería Atlantic Releasing, estudio independiente de tres ligeros éxitos como 1984 y Hombre Lobo Adolescente. La posición de Orion terminó resultando más atractiva debido a que podía aportar un mayor presupuesto. David Cronenberg y Alex Cox fueron considerados como directores, pero la ejecutiva Barbara Boyle sugirió a Paul Verhoeven, con quien ya habían trabajado anteriormente en Flesh and Blood. El realizador leería el guión y ante la primera página diría que se trataba de un pedazo de mierda, rechazando el proyecto. Tras varias reescrituras, volvieron a presentárselo y terminó aceptando, en parte porque la historia había mejorado, pero sobre todo porque la esposa lo obligó a aceptar tal oportunidad. Robocop tenía muchas similitudes con Terminator, tal es así que Arnold Schwarzenegger fue sugerido como protagonista, pero su físico distaba mucho del cuerpo de un policía normal, además de que no entraba en el propio traje. Peter Weller se haría con el papel. Este venía de protagonizar las aventuras de Buckaroo Banzai. Nancy Allen se sumaba como la oficial Ann Lewis. El director le sugirió mostrarse con aspectos masculinos. Es por eso que para la película tuvo que dejar su famosa cabellera rubia y cortarse el pelo, además de instruirse en una academia de policías. Finalmente, Kurtwood Smith completaba el cast como el líder de la pandilla. Este venía a trabajar en televisión y aceptó el papel considerándolo un film de clase B. Los efectos especiales estuvieron a cargo de Rob Bottin, enorme artista detrás de películas como La Niebla, Aullidos y La Cosa. También participaría Phil Tippett, ícono de la técnica stop motion, cuya obra se puede apreciar en toda la trilogía original de Star Wars. Con un presupuesto de $13.700.000, Robocop se estrenaba en el verano de 1987, exactamente en julio. Para suerte de Orion, 20th Century Fox adelantaba el estreno de Depredador un mes antes en junio. De esta forma, ambos films que apuntaban a un mismo público no compitieran. Este detalle, y que además sea una película sólida cuya violencia el público norteamericano no se encontraba acostumbrado, le valió una taquilla de $54 millones. Los 80s terminaban con películas como Mississippi Burning de Oliver Stone con Gene Hackman y Willem Dafoe y Monkey Shines de George Romero. Orion cerraba así una década con altos y bajos, pero cuyo presente era realmente positivo y alentador para los 90s. Eso parecía verse desde afuera.
Desde adentro, los favores, el porcentaje de acciones y negocios, poco a poco empezaban a erosionar a la productora. En este recorrido hemos hablado de algunos de los éxitos de la productora, pero en paralelo también tenía sus fracasos. Algunos títulos como Great Balls of Fire, la biopic de Jerry Lee Lewis, She-Devil con Meryl Streep y UHF, la comedia protagonizada por Weird Al Yankovic. Orion había hecho lo necesario para salvarse, pero la inyección de dinero mediante accionistas significó a su vez una pérdida de poder en la toma de decisiones. En 1989 se produciría la renuncia de uno de sus principales referentes como Mike Midboy, yéndose como director a TriStar Pictures, productora que a futuro tendrá su video. Ante este panorama se sumaba que Viacom había adquirido un 21% de las acciones de la productora, originando una lucha de poderes con John Cluj. El multimillonario utilizaría a su grupo empresarial Metro Media para tomar el 67% de las acciones, ubicándose como el principal accionista y prácticamente dueño de la productora. Una de las decisiones que tomaría sería la de echar a su amigo Arthur Krim. Una cosa es la amistad y otra muy distinta, los negocios. Krim finalmente se iría junto con otros ejecutivos a una joven compañía como Sony Pictures. Con el poder absoluto, Cluj firmaría una serie de contratos para intentar mantener a flote a Orion. El más importante se daría en 1990, cuando Columbia le ofrecería 175 millones para que la productora empiece a distribuir su material en mercados internacionales. Mientras la casa se incendiaba, puertas afuera, Orion arrasaba en los Oscar. Durante 2 años consecutivos conseguiría el Oscar a Mejor Película, además de otros galardones otorgados por la Academia. En 1990 con Danza con Lobos y en 1991 con El Silencio de los Inocentes. La primera generaría una taquilla de $424 millones y la segunda 272 millones. Ni con estos grandes éxitos Orion podía salir a flote a causa de las deudas. La realidad dejaba de ser un rumor entre pasillos a ser una crisis de conocimiento público. A lot of the nominated pictures have interrelated themes. Now, follow me on this one, will you? Okay. You have Goodfellas, Godfather 3. The movie's about guys who kill people. And Ghost was about a guy who gets killed. And then there were the Serious Illness Group. You had Reversal of Fortune, about a woman in a coma. Awakenings, about a man in a coma. And Dances with Wolves, released by Orion, a studio in a coma. So, you have all of those. Cluj empezaba a vender el patrimonio de Orion. La secuela de Bill and Ted sería producida por Embassy, y la película de los Locos Adams pasaba a manos de Paramount. El estudio retenía los derechos de RoboCop como si este fuera a salvarlos. La baja recaudación de su segunda parte y las malas críticas de su tercera entrega terminaron de sepultar al oficial Murphy. Para 1992 la situación era tan crítica que durante ese año no se estrenó ninguna película bajo el sello del estudio. Ese mismo año, New Line Cinema, productora extensión de Warner Bros., se mostró interesada en adquirir a Orion, pero tras no llegar a un acuerdo con Cluj, la operación no llegó a realizarse. El ego de uno de los hombres más ricos del mundo le imposibilitaba ver el panorama. Las constantes inyecciones de dinero se diluían en películas cuyos estrenos duraban semanas o simplemente paraban al mercado home video. Para ese entonces, ninguno de los socios fundadores ya se encontraba para trazar un rumbo. En 1997, la junta de accionistas de Metro Media tomó la decisión de vender Orion a Metro-Goldwyn-Mayer por apenas $255 millones. Solo 25 empleados quedaron bajo el ala de la productora. La última película que tendría la clásica intro de Orion sería en 1999 con One Man's Hero, aunque este no sería el final de su historia. A diferencia de otras productoras icónicas que se disolvieron antes del nuevo milenio, MGM supo ver el potencial de la marca Orion, a principios de los 2000 destinándola a la distribución home video. En 2014, el logo volvería a la gran pantalla mediante el film Terror al Anochecer,
John Hickman sería director durante estos años, produciendo películas de bajo presupuesto orientado al terror, comedias, dramas adolescentes y sobre todo el reboot de Chucky y la secuela de Bill and Ted. En 2020, Hickman sería de Metro-Goldwyn-Mayer para ser parte de Blumhouse Studios. Ese mismo año, Orion tomaría un enfoque nunca antes visto en su historia. La productora se relanzaría como un espacio que le abre las puertas a personas de la comunidad LGTBIQ+, afroamericanas y con diversas discapacidades para desenvolverse en el ambiente del cine. Pasando de esto a esto. ¡Maldito aparato! ¡Sé más gracioso! ¡Toma! En el año 2021, Jeff Bezos y su poderío de Amazon compraría Metro-Goldwyn-Mayer por $9.000 millones con la intención de fortalecer el catálogo de su plataforma Amazon Prime Video. Tanto las películas de United Artists como algunas producciones de Carolco, Canon y Orion actualmente pertenecen a Amazon. Hace no mucho tiempo, un grupo de productores se reunieron para crear un espacio de libertad donde varios realizadores, consagrados y novatos, pudieran desenvolverse. Obras exitosas y otras no tanto. Perduran en nuestra memoria y con solo escuchar la icónica intro de Orion, nos transportan a aquellas mañanas, tardes y noches donde supimos ser felices gracias a sus películas.